Seguimos con la serie, así comenzó todo, y este es el tema número 41, y se titula El nacimiento de Benjamín y la muerte de Raquel. Génesis 35, versículo 16. ¿Lo tenemos? ¿Estamos listos? Génesis 35, versículo 16. Después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel, y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Raquel, y plantó su tienda más allá de Migdal-edar. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén, y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Lea: Rubén, el primogénito de Jacob; Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel: José y Benjamín. Los hijos de Bilha, sierva de Raquel: Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, sierva de Lea: Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Después vino Jacob a Isaac su padre a Mamre, a la ciudad de Arba, que es en Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu, y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Oramos, hermanos. Señor, en esta mañana queremos darte gracias por este tiempo. Gracias porque tu palabra sigue siendo expuesta a tu pueblo, con la intención de un día estar cerca de tu presencia, Dios, y admirarte y conocerte realmente como tú eres. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tú siempre nos hables, Dios, que tu palabra lleve consigo, Dios, el propósito que tú la tienes y que dé su fruto en su tiempo. En nuestra parte queremos poner toda nuestra atención a escucharte y a hacer tu voluntad, que ese es nuestro mayor deseo, Dios. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, como es costumbre, comienzo con una introducción. Jacob, de regreso a Betel, recordamos que Jacob regresa a Betel, ¿verdad? Jacob, en este regreso a Betel, edifica un altar. Dios le encontró en una nueva manera y le recordó su nuevo nombre. ¿Cuál es? Israel. Dios reafirmó las promesas que les dio a Abraham y a Isaac. Y Jacob respondió levantando un nuevo monumento y ungiéndolo como lo había hecho antes. ¿Recordamos esta parte? Un creyente, hermanos, que reincide no necesita una nueva experiencia para arreglar cuentas con Dios. Solamente necesita reafirmar la vieja experiencia de una nueva manera. ¿Me estoy explicando? ¿Sí o no? Qué extraño que Raquel muriera poco después que Jacob fue restaurado a la comunión con Dios. Las grandes experiencias espirituales, hermanos, escuchen esto. Cualquier experiencia que tú tengas, por muy grande que sea, espiritual con Dios, nunca son un seguro contra las aflicciones y las pruebas que la vida te va a ir llevando. ¿Me estoy explicando? Nosotros siempre debemos experimentar nuevas experiencias con Dios, porque nos podemos rezagar por una experiencia que tuvimos en el pasado
y estar toda la vida explicándole al mundo la misma experiencia, sin darnos cuenta que en ese lapso, hasta el día de hoy, vamos a seguir teniendo aflicciones. Van a venir pruebas, va a venir siempre dificultades a nuestra vida. Sin duda, hermanos, Jacob hoy estaba más capacitado para soportar su aflicción ahora que antes de construir este altar. Todo lo que Jacob perdió lo recuperó debido a que encontró a Dios en el altar. No solamente hay tristezas en la familia del creyente consagrado, hermanos, sino también hay pecados, como lo vamos a ver. El pecado jamás va a traer una bendición. El pecado siempre va a ser costoso. Desde Betel continuaron su camino hacia Mamre, el lugar de residencia de Isaac. Durante su camino, a cierta distancia de Éfrata, que se traduce como la fértil, que en tiempos posteriores se llama Belén, que significa la casa de pan, en este proceso muere Raquel al dar a luz a su 12º hijo. Ya tenía con 12 hijos el patriarca. La madre deseó llamar a su hijo Benomi, que significa el hijo de mi dolor. Pero el padre le llama Benjamín, que ha sido interpretado de diversos modos, como cuáles: hijo de mi diestra, hijo de días, es decir, hijo de antiguo e hijo de la felicidad. Porque completaba el número de los 12 hijos, que vamos a ver que el hecho de que alguien tenga 12 hijos en la vida patriarcal tiene un significado diferente, un significado especial. Por lo que nosotros leemos que en Jeremías 31:15, acompáñenme por favor. Jeremías 31:15 dice: así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. ¿Así dice tu Biblia? Por esta razón, hermanos, adivinamos que Raquel murió en Ramá. Y aquí es donde Jacob levanta un pilar para su sepultura, puesto que la encina de Débora todavía se conocía en tiempo de los jueces. También el pilar que señalaba la sepultura de Raquel era un elemento importante en el tiempo de Samuel. Pero todavía un crimen más tenía que manchar la familia de Jacob, en Migdal Eder, que significa la atalaya del rebaño, por causa del cual Rubén pierde los derechos de la primogenitura. Finalmente, Jacob llegó al final de su viaje a Isaac, su padre, en Mamre. Recordamos que Jacob tenía que ir directamente con su padre, pero al no obedecer se espera en Siquem, y ahí aparece la violación de su hija Dina. Siempre, hermanos, la desobediencia va a acarrear como castigo consecuencias. La desobediencia siempre va a acarrear como castigo consecuencias. Jacob debía llegar finalmente a su viaje, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Aquí, hermanos, la Escritura hace una pausa para anticipar la muerte de Isaac. A la edad de 180 años, aunque dicho acontecimiento sucedió al cabo de 12 años de haber llegado Jacob a Hebrón, y sin duda alguna, Isaac, escúchenlo bien, vivió y compartió el dolor de su hijo cuando José fue vendido a Egipto, muriendo solo 10 años antes de que Jacob y sus hijos se establecieran en Egipto. Pero el curso de la historia sagrada se ha alejado de Isaac, y de hecho, el mismo Jacob ya es un actor secundario en estos acontecimientos. De hoy en adelante,
El interés principal, mis hermanos, va a recaer sobre la vida de José, el hijo de Jacob, y con su vida se identifica el progreso de la historia sagrada. Entonces leamos, hermanos, Génesis 35, versículo 16. ¿Lo tenemos? Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salirse el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel, y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. No puede, hermanos, haber duda de que él, Jacob, disfrutó de un gran gozo en Betel. ¿Recordamos esto? Y que en cuanto a las experiencias religiosas, como los recuerdos vivos de toda la gloriosa visión allí tenida. ¿Por qué? Porque Dios mismo en Betel a Jacob se le presenta. En este momento, en el corazón de Jacob fueron avivados poderosamente los afectos del patriarca. Y que él, obviamente Jacob, dejó el lugar siendo mejor siervo de Dios y más consagrado. Cuando terminaron las ceremonias, Jacob con su familia siguió una ruta directamente hacia el sur y llegó a Éfrata. Cuando se cubrieron de luto por la muerte de Raquel, que falleció en el parto, dejando un último hijo, una muerte para Jacob muy sensible, considerándose cuán ardientemente ella anhelaba tener hijos. Recordamos en el capítulo 30, versículo 1, ¿qué es lo que dice Raquel? Vayan a Génesis 30, versículo 1. ¿Lo tenemos? Dice: viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos o si no me muero. ¿Recordamos esta parte, hermanos? Raquel había dicho apasionadamente: dame hijos o me muero. Y ahora que Raquel tenía hijos, se murió. La muerte del cuerpo, hermanos, no es sino solamente la partida del alma al mundo de los espíritus. Cuando nosotros aprendamos que es Dios solo el que realmente sabe lo que es mejor para su pueblo, y que en todos los asuntos mundanos la vía más segura para el cristiano es decirle a Dios de todo corazón: tú eres el Señor y tú haz conmigo lo que mejor te plazca. Solo en esto, hermanos, es nuestra seguridad y nuestro consuelo, en no conocer otra voluntad sino solamente la voluntad de Dios. ¿Me estoy explicando? Es así, hermanos, como Dios completa la familia de Jacob con el nacimiento de un nuevo hijo. Dios completa la descendencia de Jacob. El nacimiento de Benjamín es muy importante. ¿Por qué? Porque completa a los 12 hijos varones de Jacob. Este número es sinónimo de capacidad para formar una nación por su simbolismo de completo. Benjamín es el único hijo de Jacob que nace en Canaán, pero la complementación de descendencia no llega sin su conflicto, ya que muere Raquel, la esposa favorita de Jacob. Jacob y los suyos dejan Betel, se dirigen hacia el sur y hasta llegar a Éfrata, al sur de Jerusalén, y luego, identificado como Belén, esta parte es muy apto para ganado y por lo tanto conveniente para las ovejas y para las cabras de Jacob, la actividad principal de este patriarca. En este lugar, Raquel da a luz tras un parto difícil. Recordemos
que este era su segundo parto. El parto es asistido por una partera, la que anima a Raquel con la esperanza de tener un hijo. Al tener su primer hijo, Raquel le había nombrado José, como expresión de su deseo de que Dios le añadiera otro hijo. Ahora ese deseo se estaba cumpliendo, pero a un costo demasiado elevado. La partera tuvo razón. Raquel tiene ese hijo, pero muere apenas sabe que es un hijo varón. Con su atención concentrada en el hijo y con su último suspiro, lo llama Raquel a su hijo Benoni, que significa hijo de mi aflicción. El nombre señala la experiencia que tiene Raquel. Recordemos que el nombre en el pensamiento bíblico señala el carácter de la persona o apunta a algún acontecimiento especial. Jacob interviene y cambia el nombre de Benoni, hijo de mi aflicción, por el de Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Jacob tornó esta ocasión de tristeza en triunfo y en prospectos victoriosos. Además, Jacob quería que el hijo que llegó en respuesta a la oración de Raquel en 30:24, quien pidió al Señor un segundo hijo, llevara un buen nombre. Con esta acción, Jacob libra al niño de tener un sentido de culpabilidad permanente por la muerte de su madre. ¿Me estoy explicando? Así muere Raquel, la esposa amada de Jacob, y es sepultada en el mismo lugar. En demostración de amor, Jacob lo que hace es erigir una piedra memorial sobre su sepulcro, la cual sirve de señal por este camino. Esta sección, hermanos, también significa que Israel, una vez que estuviera en la tierra prometida, continuaría floreciendo bajo la bendición divina. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura entre Betel y Belén. Éfrata era el antiguo nombre de Belén. Más adelante, Jacob mostrará un especial amor por José y Benjamín, sus dos hijos huérfanos de madre. Esto, hermanos, la preferencia, cada padre, cada madre, la preferencia que tenga por ciertos hijos más que por otros, lo que le va a acarrear graves conflictos familiares. Siempre que un padre o una madre tenga afectos especiales por ciertos hijos, les va a acarrear grandes conflictos familiares, exactamente como pasó en el caso de Jacob. Esto a nosotros debería, o nos habrá, si ya conocemos, dejado una grande enseñanza. Versículo 21. Génesis 35, versículo 21. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal-edar. Migdal-edar, hermanos, significa torre del rebaño, indicando que Israel moraba en un campo pastoral fuera de Belén. Sigamos leyendo. Versículo 22. 35, 22. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre. Lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Lea: Rubén el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Los hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padam Aram. Los hijos de Israel. Se narra, hermanos, un incidente en la vida de Rubén, hijo de Israel, hijo de Jacob, ahora ha cambiado su nombre Israel, ya que dicha acción lleva una consecuencia trascendente. Es por esa razón que se anuncia esto. La narración de Isaac llega a su fin en estos versículos, con la inclusión de varios informes breves. ¿Cuál es el primero? El primero describe la ruptura de la familia de Jacob, debido al acto incestuoso de su hijo Rubén con Bila, la concubina de su padre y sierva de Raquel, con quien el patriarca había tenido dos hijos. ¿Cuáles son? Dan y Neftalí, que aparece en el capítulo 30, versículo 3 al 8.
Es posible, hermanos, que Rubén, el hijo mayor de Jacob, con su proceder pagano de tener una relación incestuosa con la esposa de su padre, estuviera tratando de reemplazar prematuramente a su padre como el patriarca del clan. ¿Me estoy explicando? Pero al hacerlo, lo que hace Rubén es perder su herencia, su primogenitura. Lo que Rubén hace, aparte de una acción inmoral en el sistema patriarcal, es un reclamo político de autoridad patriarcal. Es una usurpación de derecho de jefe de clan. Aunque no hay una reacción de Jacob o un castigo inmediato, el hecho para Jacob y para Dios, hermanos, nunca va a quedar olvidado. En la bendición patriarcal y en la distribución de la herencia, Jacob sanciona esta acción como una profanación. Por ello, Rubén es desechado del derecho a la primogenitura. Vayan conmigo a Génesis 49, del 1 al 4. ¿Estamos listos? Génesis 49, versículo 1. Ahí tiene un subtítulo que dice Profecía de Jacob acerca de sus hijos. ¿Es correcto? Y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. La genealogía, mis hermanos, de los hijos de Israel se agrupa por sus madres y no en orden de nacimientos. Este orden se vuelve normativo en todas las listas genealógicas. Primero, los hijos de Lea, luego los de Raquel, después los de Bilha y al final aparecen los de Silpa. No se menciona a Dina. ¿Por qué? Por ser mujer y por no tener herencia o descendencia tribal. Hablo de tribus. ¿Me estoy explicando? Más adelante, y en ausencia de un hijo varón, la hija también adquiere el derecho de heredar por parte de Israel su padre, que lo puedes ver, no lo vamos a leer, en Jueces 1:12 hasta el 15. Estos 12 hijos dieron origen a las 12 tribus de Israel. Esta organización es narrada en este libro. Una lista de los 12 hijos de Israel que se convirtieron en cabezas de las 12 tribus originales. Esta fue otra seguridad de que las promesas de Dios para Israel son buenas. Seguimos, versículo 27, Génesis 35. Después vino Jacob a Isaac, su padre, a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu y murió. Y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Brevemente, hermanos, aquí se relata la muerte de Isaac y su sepultura. La muerte de Isaac, quien vivió, dice la Biblia, 180 años. Esta es la tercera muerte transicional que se registra en el capítulo 35. La primera muerte, en el versículo 8, es la de Débora. ¿Estamos de acuerdo? La ama de Rebeca. En el versículo 18 muere Raquel. El relato, hermanos, es muy importante. ¿Por qué? Porque la confirmación de la continuación del pacto, a pesar de la muerte de Isaac, se nos dice que estaba viviendo en Hebrón, hasta donde llega Jacob. La edad bastante avanzada por parte de Isaac. Y con el desgaste normal, llega también el límite natural, que es la muerte. Los dos hijos
Jacob y Esaú, lo sepultan en un sepulcro familiar de Macpela. Esaú y Jacob se unieron para sepultarlo. Tal vez esta fue la primera vez que los hermanos se vieron después de haberse separado. Este hecho demuestra una completa y continua reconciliación entre Esaú y Jacob, que se extiende al arreglo de herencia que se hace después de la muerte de Isaac. El funeral de Isaac reunió de nuevo a sus dos hijos, como lo había hecho el funeral de Abraham con Isaac y con Ismael en el capítulo 25, versículo 9 de este mismo libro de Génesis. Jacob, cuando regresa a la tierra, antes de la muerte de su padre, cumplió otra parte de su voto en Betel. Dice Génesis 28, 21, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. ¿Recuerdan esto? ¿Sí o no? Terminamos, hermanos, con lo siguiente. En los acontecimientos de este capítulo 35, Jacob aprendió que aunque su regreso a Canaán era un cumplimiento de las promesas, no podía permitirse la complacencia. ¿Por qué? Porque significaba, para Jacob un nuevo comienzo. Débora, Raquel e Isaac mueren marcando el fin de una época. Rubén renuncia de una manera deliberada a su derecho de heredar la bendición y el pecado tuvo que ser confrontado. Siempre, hermanos, siempre, el pecado va a ser confrontado. Tratemos o no de ocultarnos de la gente. Dios conoce lo que estamos haciendo y el pecado siempre va a ser confrontado. Porque todos los pecados, mis hermanos, todos serán confrontados. Los ídolos tuvieron que ser sepultados. ¿Cuáles son tus ídolos? Ya hablemos. Tus ídolos son aquellos en quien descansas y Dios también. El joven rico, ya lo sabemos, tenía a su dinero como Dios. Otros, ¿qué tienen? Otros tienen su orgullo. Otros no aceptan consejo y ellos dicen también conocer la Biblia. Otros cambiaron de religión, pero no cambiaron de una relación. No todos, mis hermanos, han decidido consagrarse, lo sabemos bien. Eso está clarísimo en una iglesia. No todos buscan tener temor y un respeto hacia Dios. Jacob y todos debieron consagrarse para que se cumpliera el voto que Jacob hizo en Betel. La nación, hermanos, debía estar completa en la tierra con las 12 tribus durante esta transición. La fe en Dios, en el caso de la vida del patriarca, tenía que ser revitalizada para que su pacto pudiera seguir. Por esta razón, este capítulo pone mucho énfasis en los votos de Jacob y en la promesa divina. Aquí encontramos, hermanos, inestabilidad. ¿Cuántos saben, preguntan, que el agua tiene inestabilidad? Aquí encontramos caracteres exactamente igual como el agua. El agua, hermanos, tú pon un vaso con agua en una pileta y el agua siempre tiene inestabilidad, nunca está en paz. Muchas de las familias parecen haber tenido serios problemas de conducta entre estos miembros. ¿Aparecen qué en la vida del patriarca? El engaño y la mentira. Y la pregunta es, ¿qué hay en tu caso? ¿Y qué hay en tu casa? En la vida de Jacob aparecieron y flotaron y el pecado fue confrontado. El engaño y la mentira fueron utilizados frecuentemente para provecho y para ventaja personal. Siempre que engañas a alguien y siempre que le mientes a alguien, solamente va a ser para aprovecharte tú y para tener ventajas tú. La comunicación entre los miembros de las familias fue generalmente pobre. La incidencia del incesto fue alta. En este caso encontramos a Rubén, el hijo mayor de Jacob,
acostándose con una de las esposas de su padre. Este pecado, como cualquier otro, mis hermanos, van a acarrear consecuencias graves. Para Rubén significó la pérdida del lugar preferencial que como hijo primogénito le correspondía. Cambió el lugar de honor por un momento de placer sexual. Dijo, tengo un lugar en Cristo, pero ¿sabes qué? Hoy quiero acostarme con la esposa de mi padre. Su placer le llevó a cambiar el honor exactamente igual que le pasó a Esaú. Por un poco de placer, cambió su lugar en el reino de Cristo. Rubén, hermanos, al igual que muchos jóvenes hoy, necesitan mantener en mente que su futuro puede ser seriamente afectado por las desviaciones sexuales que estos mismos jóvenes puedan cometer. Por otro lado, si pueden vencer la tentación, tendrán un digno ejemplo para presentarse con un ejemplar semblante ante sus hijos cuando estos lleguen y en el presente a la misma sociedad. ¿Me estoy explicando? Las lecciones, hermanos, de la vida de Jacob nos ilustran magníficamente la gracia de Dios. ¿Por qué? La elección de Jacob para continuar el linaje mesiánico y el pacto brahámico no dependía del mérito humano, sino de la voluntad de Dios. Jacob, hermanos, recordemos, era el hijo menor y tenía grandes debilidades de carácter. ¿Qué hace Dios? Obrar en la vida de Jacob, revelándosele, guiándolo en la casa de Labán, protegiéndolo de Labán y por fin transformándole en Peniel. Todo, hermanos, como es en la vida cristiana, todo es hecho por gracia. Nos enseña a nosotros que Dios usa a los hombres tales como son para cumplir sus propósitos. Parece que Dios tiene que hacer lo mejor posible con el material que usa. Echó mano de Jacob con todas las imperfecciones de él. Hizo de él uno de sus grandes siervos. La lucha con el ángel en Peniel nos enseña que las victorias espirituales, mis hermanos, no se ganan por medios dudosos, no se ganan por mentiras, no se ganan con dobleces y no se ganan con engaños. No se ganan con la fuerza y no se ganan con la astucia, sino solamente aceptando la propia impotencia de decir, yo no puedo, y esperando en fe las promesas en Cristo, echándonos completamente todos en las manos de Dios para que Dios haga de nosotros lo que mejor le place y lo que mejor nos conviene. Nos ilustra también la ley inevitable de la siembra y la cosecha. ¿Hasta ahí van conmigo? Jacob, hermanos, recordemos, engañó a su padre, anciano y ciego. ¿Recordamos esta parte? ¿Sí o no? Pero él fue engañado por Labán y después cruelmente por sus hijos al hacer desaparecer a José cuando lo vende en Egipto. Pero también hay una reconsideración en la vida espiritual de Jacob. Jacob, una vez situado, se sienta, reconsidera cómo ha llevado su vida. Entonces lo que hace en Betel es edificar un altar, efectuando nuevamente sus primeras obras. Dice Apocalipsis 2:5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto por ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Hermanos, esta palabra dice, cuando habla de arrepiéntete de dónde has caído, es una palabra que tiene esta expresión. Recuerda desde dónde te trajo Dios. Recuerda en dónde te alcanzó Dios. Recuerda qué estabas haciendo cuando Cristo te alcanzó y te trajo. En dónde caminabas cuando Cristo fue por ti. Esto es lo que significa. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no,
vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Hermanos, algo que nosotros debemos recordar, que todo lo que hagamos, absolutamente todo lo que hagamos y digamos, nos va a traer consecuencias, porque Dios no puede ser burlado. La Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Cierra tus ojos, por favor.